A todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Antonio Maluf. Antonio es estudiante de la Universidad Francisco Marroquín, ha sido estudiante mío durante un par de semestres y bueno, le vuelvo a invitar al canal. La última vez vino a hablarnos de las elecciones guatemaltecas, ya han pasado, pues venimos a hablar sobre el estado de Guatemala y sobre un par de temas más. Antonio es una persona muy interesante, de hecho le invito, repite porque es mi estudiante favorito. Todo el mundo que me conoce sabe que tengo listas de todo, pues también la tengo de estudiantes favoritos, lista que Antonio encabeza. Entonces digo, bueno, pues va, Tony, pasa tú otra vez por el canal y a ver qué nos cuentas. Vamos a hablar un poco de Guatemala y un poco de varios temas, ¿no? De el porqué de su interés, porque Antonio, bueno, no es un estudiante al uso, es una persona que se nota que está especialmente interesada en los temas de economía, de liberalismo. Hace poco vino a la cena de la libertad. Entonces, pues también quiero que hablemos de eso y un poco de todo. Así que la primera pregunta, Tony, desde que hablamos por última vez que iban a ser las elecciones en Guatemala, ¿cómo está la situación de tu país? Bueno, pues primero que todo, gracias Edu, es un honor que me tengas aquí, de verdad. Estoy muy contento y pues como dices tú, podemos hacer una plática, ¿no? Entre amigos y ver qué sale aquí hablando, ¿no? Pues la situación en mi país yo la veo bastante complicada, como predije, ¿no? En la entrevista. Básicamente lo que está pasando es que este nuevo gobierno, que es el que al que yo le eché pestes un poco, ¿no? em, está ahora en el poder y pues no, no se ve que hagan mucho. O sea, bueno, no es que no hagan nada, sino se ve que son más de lo mismo, básicamente. O sea, tampoco es que han tenido mucho tiempo, ¿no? Para medirlos un poco, pero se nota que van a ser los mismos corruptos, si no es que más. Y bueno, y básicamente es la misma corrupción, mismo gobierno que siempre, pero como son socialistas, o sea, más impuestos, más regulaciones. Y eso es lo único que se ve. Más subsidios, tal vez un poco, ¿no? Que se supone que ellos lo ven como algo bueno, pero eso es, o sea, gran diferencia en Guate no hay. Seguimos estando bastante mal en temas de Estado y, y ya está, pues es eso, ¿no? O sea, más de lo mismo. O sea, se supone que iban a ser los mesías, ¿no? Algo así como Milei, pero del otro lado y obviamente como son socialistas, pues todo lo contrario. Bueno, al final, entonces, por lo menos no han empeorado mucho las cosas, ¿no? Si las cosas continúan más o menos igual, ese gran miedo que podría tener Pues la gente a ver hasta qué punto empeora la situación. la cuestión es que, sí, 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 no, te entiendo, la cuestión es que no han tenido mucho tiempo para empeorar las cosas, Ujú. es lo que pasa, pero tienen bastante poder en el Congreso, más de lo que me esperaba, están tratando de pasar bastantes leyes que van a ser nocivas para el país, básicamente más regulación, no los quiero aburrir con eso, pero quieren pasar una ley de competencia, que ley de competencia no tiene nada, es una ley anticompetencia, que lo que va a hacer es darle más poder arbitrario al Estado y, y va a perjudicar a las empresas en su libre funcionamiento para darle el mejor servicio a sus consumidores, básicamente, con multas, con regulaciones tipo, o sea, que las empresas grandes no se pueden fusionar, que eso también tiene sus pros y sus contras, pero en un libre mercado verdadero no tendría que tener ningún contra, ¿no? Y obviamente esta ley la van a usar como herramienta para, pues, una herramienta política, ¿no? Para ir contra las empresas que no les gusten o que no las hayan patrocinado al gobierno actual, por ejemplo, ¿no? Están subsidiando la energía eléctrica. Lo único bueno que han hecho, según, ¿no? Según la ideología socialista, es que han subsidiado la energía eléctrica para aliviar el bolsillo de los guatemaltecos, es lo que dicen, ¿no? Pero obviamente esto no es ningún tipo de medida que a largo plazo pueda ser beneficiosa para la población y, y a corto plazo tampoco es mucho, ¿no? Aunque es una medida populista que tampoco logra nada, básicamente, ¿no? La gente igual con la inflación que estamos viviendo mundialmente la está pasando muy mal. De todo, o sea, y
ahora estamos teniendo bastantes tormentas tropicales y las carreteras están básicamente cayendo, literal, y no vemos que hagan algo concreto para, para paliar este problema. Ujú, Entonces es más de lo mismo por ejemplo digo que es más de lo mismo porque básicamente están repartiendo el dinero del Estado entre amigos, ¿no? Con redes clientelares es lo que han estado haciendo. eh, Contratan choferes, compran nuevos carros, ¿no? Lo que hace España, ¿no? Me imagino también, o sea, el escándalo del jet del presidente, ¿no? Que lo usaba. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Climatizaron la piscina presidencial. Eso es lo que se ve que están haciendo y nada más. Entonces, más de lo mismo, pero digamos que con un toque rojillo rosa socialista. ujú, ujú. Em, sí, bueno, tienes razón que igual incluso para dentro de su propia coherencia no la tienen de no han cumplido lo que decían ni para ellos, o sea que puede que esté efectivamente mal. Eh, Mencionabas que son como el Milei del otro lado, pero que no han conseguido, bueno, lo que buscaban. Por mencionar a Milei, ¿crees que Milei sí que lo está consiguiendo? Qué buena pregunta. Yo creo que mi ley en gran parte sí, aunque a corto plazo se pueda ver que Argentina en algunas cuestiones le está yendo mal, como que ahora el Producto Interno Bruto ha bajado, básicamente la economía ha desacelerado un poco, pero yo creo que lo podemos ver en la inflación, aunque la inflación siga siendo altísima en Argentina. Ujú, Creo que la ha bajado bastante y que la ley bases de mi ley y otras cosas que quiere pasar van a ser muy beneficiosas para Argentina y que aunque el camino libertario, por así decirlo, sea muy difícil, creo que mi ley sí está yendo por ese camino correcto, pero que no es fácil, ¿no? O sea, no podemos tampoco, ¿no? Aunque mi ley sea narcocapitalista filosóficamente, digamos, creo que tampoco puede irse por la vía de destruir todos los servicios del Estado completamente, porque, porque digamos que el Estado anteriormente tenía un monopolio en servicios básicos que brindan a la población, a los ciudadanos argentinos, derechos como, o sea, por ejemplo, los que da la policía, derecho a la vida, ¿no? Un poco derecho a la propiedad privada, que es lo que se supone que hacen los estados, ujú, básicamente, ¿no? Y, y eso, obviamente, no se puede volver privado de la noche a la mañana, porque sí sería un caos en el corto plazo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y creo que mi ley está tratando de ir por ese camino, de liberalizar todo, bien hecho, pero que a corto plazo tampoco es que vamos a ver muchos cambios en Argentina, pero que a la larga sí, que a la larga sí creo que está yendo por el buen camino. Eso sí, tenemos que tener em, ahí el ojo bien puesto con la fiscalización hacia Javier Milei, porque al fin y al cabo es un político, ¿no? Y ujú. tendrá esos mismos incentivos que aunque tenga buen corazón, aunque tenga esa motosierra, ¿no? Y le quiera devolver ese poder a la gente y quiera destruir el Estado, y él lo dice desde adentro, tenemos que estar viendo muy atentamente qué es lo que está haciendo, porque, como te digo, es un político al fin y al cabo, ¿no? Ujú, ujú. Luego también mencionabas la ley de competencia y cómo eso interfiere en realidad, ¿no? Con la libre competencia. Mi pregunta es, eh, intuyo entonces que crees que la libre competencia es algo deseable. ¿Por qué? Yo creo que sí es algo deseable. Yo creo que es algo deseable porque lo que hace es que, digamos que en un mercado, al 100% un libre mercado, ¿no? Creo que los empresarios lo que tienen que hacer, siempre y cuando tengan ayuda del Estado, es brindarle a sus consumidores el mejor servicio o bien posible al menor precio. Y yo creo que eso, digamos que a la sociedad completa, Ujú, es lo que más beneficio le trae. Digamos, básicamente, de eso se trata, ¿no? Entonces creo que con el incentivo de lucro del empresario, que es lo que quiere es lucrarse, ¿no? Es lo que quiere es hacer dinero, va a mejorar la vida de las personas, ¿no? Es el ejemplo de Jeff Bezos, que gracias a él, gracias a que él lo que quiere hacer es hacer una cantidad de plata inmensa, y gracias a que él es hiper mega multibillonario,
ujú, Tú o yo o cualquier persona en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier lado del mundo, básicamente, puede venir y ir a su teléfono y en cuestión de horas probablemente tenga el producto que desee en la puerta de su casa. ujú. Eso es un beneficio inmenso que nos da que ni cuenta nos damos, ¿no? Ujú. O por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿por cuánto dinero estarías dispuesto a nunca más volver a usar tu teléfono? O sea, si yo te digo, Edu, dame tu teléfono, nunca más tienes derecho a usar un smartphone. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a hacer eso? Ah, ¿cuánto dinero aceptaría a cambio de eso? A cambio de eso, sí. Bastante, bastante. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más o menos. O sea, tú me dices, va, por tanto lo hago. Que es lo mismo que preguntarme, pues, sí, sí. Eh, Unos 10.000 al mes igual, ¿eh? 10.000, cinco 10.000 mil al mes. Sí, Tampoco, uf, yo creo que es poco, ¿eh? sí, Pero pero es está, que es o sea, es poco. bastante igual, ¿eh? Si me haces Igual la es pregunta a la 10.000. inversa de ¿estarías dispuesto a pagar? Vale, pero, ajá. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Ah, claro, entonces digo, bueno, Sí. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? No, no lo sé. O sea, a cambio de utilizar el móvil. Bueno, es que 10.000 al mes en tal vez 60 años que vivas más son millones de dólares, pues. Sí, sí. O sea, si les sacas, si les descuentas los flujos y tal. Entonces, si te das cuenta, eres millonario y ni lo piensas tú. Gracias a Steve Jobs, ¿no? Al lucro. Pero, pero sí, básicamente es eso, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace la libre competencia, que pone los incentivos correctos en las personas y, y no creo, ojo, que el Estado sea el que pueda brindar eso. Ujú, ujú, Todo lo contrario, o sea, por ejemplo, yo creo que podemos saber, y es obvio, ¿no? Que el Estado puede disminuir la competencia fácilmente, ¿no? Con un decreto ley, con lo que sea, que le dé un monopolio a cualquiera, ¿no? Puede ujú. disminuir, o sea, si yo te digo, o sea, solo tú puedes producir iPhones o puedes producir smartphones. Si yo te digo eso como Estado, ahí está, has disminuido la libre competencia, eso está clarísimo, un Estado puede disminuirla fácilmente y hay gente que argumenta que eso está bien por alguna razón, ¿no? Ahora, la cuestión es, y esto lo piensan varios, es que esta libre competencia tiene que ser resguardada mediante el Estado. Que el Estado es el que tiene que velar por esta libre competencia y no solo eso, no es el que tiene que hacerlo, sino es el que tiene la mayor, como, tiene el mayor poder, por así decirlo, tiene las mayores posibilidades para velar por esta libre competencia. Y yo creo todo lo contrario, yo creo que ya que es el mayor, si no es que es el único que verdaderamente va en contra de esta libre competencia, es, es el opuesto al que deberíamos ver para tratar de buscar esta competencia que va a brindar lo mejor para toda la sociedad. Y Ujú. por eso creo que en Guatemala esta ley de competencia, por ejemplo, todos los países del mundo básicamente tienen una ley de competencia. Guatemala es uno de los pocos que no la tiene, ¿no? Por ejemplo, en España yo sé que esta ley de competencia básicamente es una ley sin dientes, casi. O sea, es una ley que no afecta mucho a las empresas como tal. O sea, no tiene mucho poder coercitivo. Entonces, una ley así, bueno, relativamente no está mal, ¿no? Pero en Guatemala, por como la quieren hacer, va a estar muy complicada la cosa porque va a ser un arma política muy, muy, muy fácilmente. Básicamente lo que hace es que pone a un comisionado elegido por el presidente y le da un poder arbitrario inmenso. Y lo que puede hacer este comisionado es venir y cerrar y ponerle multas a cualquier empresa que quiera. Ujú, Así de sencillo. ujú, No me voy a alargar en los detalles, pero puede poner multas exorbitantes. Tú como empresa te puedes defender en un juicio falso, que solo te dan 2 semanas para defenderte. Y es un juicio falso porque ni es juicio de verdad. O sea, digamos que tres personas que vienen del gobierno, bueno, dos del gobierno y una del sector privado, creo, o ni siquiera del sector privado, pero vienen dos personas del gobierno y creo que una más o menos del sector privado, te escuchan y luego deciden sobre tu caso. O sea, no es ni siquiera un juicio.
y ujú, deciden si te cierran, si te ponen la cantidad, si te ponen millones de euros de multa, lo que sea. ujú, O sea, ujú, es un arma política gigantesca, ¿no? Y, y sí, o sea, y al final en lo que se va, en lo que se va a volver esto es en mayores, en los bienes que consumen los guatemaltecos, que de estos monopolios, ¿no? Que van un poco en contra del gobierno de turno, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser pan, pollo, lo que sea, que brinden estos disque monopolios, nada más se va a ver un precio aumentado ujú. para el guatemalteco ya pobre, ya muy, muy pobre, y a mí sencillamente no me parece. O sea, y me parece que tenemos políticos y funcionarios de verdad desastrosos, o sea, desastrosos por esto. O sea, y lo que están proponiendo ahora, en base al gobierno que hay y al apoyo que hay de parte del gobierno, los diputados, por ejemplo, es una desgracia, pues. O sea, de verdad que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que los políticos guatemaltecos, a pesar de que los políticos españoles, americanos, lo que sea, tengan los incentivos perversos que tengan y sean unos desgraciados también, sí, sí nos estamos dando cuenta que es que estos políticos guatemaltecos son de la peor calaña que hay de cualquier sociedad. O Ujú, ujú. sea, pero bueno, sí. Sí, sí. Una de las cosas que mencionabas, bueno, o que he pensado cuando estabas comentando lo de que la gente intuye, más que intuye, espera que sea el gobierno o le da esa capacidad o cree que el gobierno tiene esa capacidad de velar por la libre competencia. Yo creo que va muy relacionado con eso que dices que en todos los países o en la gran mayoría de países hay una ley sobre la competencia. Es un poco eso de cuando el gobierno interviene en algo, a las personas parece que se nos olvida cómo se hacía antes de que el gobierno interviniese. No sé si estás de acuerdo, pero ahora que hay sanidad pública, nadie puede pensar en cómo sería un mundo sin sanidad pública. Y eso que ha existido un mundo sin sanidad pública la gran mayor parte de la historia. Lo mismo con la educación. No sé si esto te parece un problema, lo ves en Guatemala, lo ves en otros sitios, esta mayor intervención cada vez del gobierno y que a la gente se le va olvidando cómo se pueden hacer las cosas de manera privada. Parece que esto es, bueno, Realmente. meme por ahí que se ve muy claro, ¿no? De si el gobierno empieza, un día se pone y te empieza a limpiar después de ir al baño, habrá un día que dirás que no lo podrás hacer si no lo hace el gobierno por ti. Sí. Sí, no, no, a mí por ejemplo, bueno, ahora que lo hablas, el ejemplo que se me viene a la cabeza es lo que acabo de ver en Twitter, ¿no? De las cuotas de visitas a páginas para adultos, ¿no? Ujú, ujú. Que acaba de proponer el PSOE. Sí. Claro, o sea, y lo que viene ahora es básicamente, o sea, no, si no fuera por el PSOE, ¿cuántas pajas te darías al día, no? Básicamente es lo que estás diciendo, creo yo. O sea, gracias al PSOE, ¿no? Todos somos un poco más castos, no sé. Bueno, en España sería, ¿no? Ujú, Pero sí, me parece una cosa loquísima. ujú. Quitarle esa responsabilidad a los individuos y a la sociedad. Y que la gente esté muy, muy mansa, por decirlo así, que la gente, como ya está muy acostumbrada, no se dan cuenta del gran problema que es que el Estado brinde cualquier tipo de servicio, porque siempre, siempre lo hará de la peor manera, o sea, de una peor manera que el sector privado. Ujú, Y yo creo que, por ejemplo, en Guatemala es un problema gravísimo, porque ya de por sí, en Guatemala el Estado no hace mucho. Digamos, o sea, lo que hace, lo hace muy, muy mal, ¿no? Entonces, al final tú de verdad te das cuenta que para tener un buen servicio, sí tienes que ir al sector privado. O ujú. sea, la salud en Guatemala está muy mal, la educación también, todas esas cosas del estado de bienestar, ¿no? Básicamente están muy mal, el Estado no las puede brindar bien para nada. Y lo que piensa el 99% de la gente es que hay que inyectar, hay que subir los impuestos, bueno, ni siquiera llegan a pensar eso, ¿no? Pero lo que piensan es que el Estado es el que tiene que venir y hacer tal cosa con la educación, que tiene que venir y hacer tal cosa con la salud, que tiene que construir más hospitales, más escuelas, que tiene que hacer algo con los maestros. Y al Sí, final no se dan sí. cuenta del No, problema de raíz
Sí, sí. No, y iba a decir que y si el Estado lo hace mal, nunca la solución Sí, es que sí, quitarle presupuesto, es siempre que es no, le no falta se dan dinero. cuenta desde exactamente lo clarísimo que es por el Estado, que Ujú, esas cosas están tan precarias y lo que quieren es más Estado ahí, es lo que yo no me entiendo, ¿no? Yo que ujú, tal vez me las lleve un poco de persona que ya se ha quitado la venda de los ojos, lo veo así, pero es que pues, en España, o sea, yo entiendo por qué la gente es tan estatista, porque ves más o menos las carreteras bien y que hay mucha propaganda también, ¿no? Pero que la salud en España tal, que bueno, y lo que tú quieras, que tampoco es tan así, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas se están dando cuenta de la estafa, pero en Guatemala que podemos ver tan claramente, o sea, esos problemas que vienen de parte del Estado por esos incentivos perversos, ¿no? Y lo que quieran es más estado de solución. O ujú. sea, y el 99% de la gente así lo piensa. Y yo creo que es muy peligroso. Y más en un país como Guatemala. Oh, sí, 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 sí. Luego, otra de las cosas que te quería comentar, a ver, porque aquí en España por lo menos se da, pero no tanto este fenómeno, diría que incluso al revés, pero bueno, es un fenómeno que se da mucho en Estados Unidos. Cuando mencionabas a Jeff Bezos, me he acordado de la famosa frase en inglés de devolver a la comunidad, ¿no? De dar de vuelta a la comunidad. Eso que se supone, esa obligación moral que se supone que tienen los ricos de dar algo de vuelta a la comunidad, donar algo de lo que han generado, hacer algún proyecto pues caritativo, lo que sea, que yo pienso, bueno, pero es que ellos están dando a la comunidad cuando están generando valor, ¿no? Este valor del que nos comentabas que crea Jeff Bezos, que a veces ni nos damos cuenta, ahí ya me está dando algo a cambio, o sea, me está generando un valor y yo le doy algo de dinero a cambio, no hace falta que él me dé más o no le dé nada más a la comunidad. No sé si en Guatemala eso se estila, se ve lo de pensar que los que han triunfado, los que están generando mucho valor y por tanto ganando mucho dinero, tienen que devolverle algo a la comunidad, ¿no? Aquí en España Sí, diría que no, y que un poco hasta al revés, ¿no? Porque cuando Amancio Ortega ha intentado donar alguna vez, la gente le ha criticado y ha dicho, no tiene que donar, lo que tiene que hacer es pagar más impuestos. Y dices, bueno, a ver. sí, sí, sí. Primero que todo, o sea, yo te diría que en Guatemala es hasta un poquito más extremo, Ujú, porque pasa algo y yo puedo entender totalmente por qué, pero si tú tienes algo que vaya más allá de una necesidad básica, por decirlo así, y tú, por ejemplo, lo enseñas en redes sociales, ya te caen a decirte, ah, aquí la gente en Guatemala se está muriendo del hambre y tú vienes y enseñas, por ejemplo, estás haciendo una parrillada, una carne asada, ¿no? ujú, Y lo ujú. pones en redes sociales, ya te caen a decirte, no, ¿cómo puede ser que estés haciendo eso si la gente se está muriendo de hambre y tal? No, pero, y que me parece algo totalmente estúpido, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los que más hacen a favor de la comunidad son los empresarios, ¿no? A favor de la sociedad, la tarea, por decirlo así, o sea, la profesión que más aporta a la sociedad es la del empresario. La del empresario como tal, la del emprendedor, que se Ujú. entiende, ¿no? Como el que busca las oportunidades, el buscador de precios un poco, ¿no? Esa es la profesión más importante de la sociedad y sin ese emprendedor, sin ese empresario, regresamos a las cavernas, Ujú, creo yo, básicamente, ¿no? O sea, obviamente la profesión del médico es muy importante, pero es el empresario el que sostiene todo. Ahora bien, em, por ejemplo, yo creo también, o sea, haciendo un poco un paréntesis, ujú, que yo creo que como ser humano, también esa es mi opinión, éticamente hablando, yo creo que sí tenemos un poco una obligación moral a ayudar al prójimo. Yo te lo digo también como cristiano. Y aunque como empresarios ya lo estamos haciendo, creo que hay una obligación moral a un poco a la empatía, ¿no? No me gusta decir altruismo como tal, pero sí como a ayudar al prójimo. ujú, Y yo creo que también eso se puede conectar mucho con el deber del Estado, con las potestades del Estado. Porque nosotros, al pagar impuestos, estamos delegándole ese deber moral al Estado. Estamos como diciendo, bueno, yo pago impuestos, es el Estado, ¿no? Y como está en las constituciones de los estados, ¿no? Y
como está en las leyes, ellos tienen que velar también por, como lo hemos dicho, educación, salud, tal. Tienen que velar por ese más chiquito, ¿no? Por ese más pobrecito de la sociedad. Entonces nosotros nos lavamos las manos al pagar impuestos. Pero obviamente ese dinero de los impuestos, por los incentivos perversos, se va a ir a los bolsillos de los políticos y de sus amigos, Ujú. ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que otra vez, ¿no? Si no hubiera estado, si fuéramos un poco más libres, yo creo que también ese empresario ultra mega millonario, aparte de servirle a la comunidad con buenos productos y servicios, también sería más bondadoso y más filántropo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y yo creo Sí. que daría más con mejores incentivos de su buen corazón, ¿no? Que, no, o sea, si no pagara impuestos Jeff Bezos, estoy seguro que habría una fundación de parte de él que de verdad, o tal vez no, pero de la mayoría de empresarios súper ricos que ya lo hacen, que de todos modos la mayoría de empresarios súper ricos ya ayudan mediante fundaciones, caridades. O sea, la caridad sería mucho más extensa, Ujú. que no habría, que no existiría ese argumento. Ahí está lo que del otro lado, ¿no? Lo que no vemos de que si no hubiera Estado, ¿no? No habría necesidad de Estado para proteger a ese pequeño, porque ese pequeño estaría bien resguardado en la caridad, Ujú. por la bondad del ser humano. Yo por eso no soy jovesiano. Yo sí creo en la bondad del ser humano en general. Sí, y yo no sé si diría que hay una obligación moral, creo que eso no lo diría, pero sí que diría que hay, o sea, que es heroico, es algo que es digno de admirar ese acto de caridad, aun cuando no lo tienes que hacer. Yo obligación Entiendo. moral pues lo reservo más a si ves a alguien muriéndose en la calle y salvarle la vida te cuesta nada, pues ahí sí que veo cierta obligación moral, pero donar cuando Sí, sí, sí. no es generar tanto valor, bueno, eso ya yo y más términos. Pero con lo que sí que estoy muy de acuerdo es con la idea esta que comentas de el Estado, o sea, hace que rompamos nuestros vínculos de solidaridad entre nosotros, porque al final dices, no, yo ya me desentiendo, yo ya he pagado mis impuestos y ahora me tengo que preocupar de donar, y ahora me tengo que preocupar de los demás. Eso ya que se encargue el Estado, o sea, que al final dentro de comunidades se rompe un poco lo que es la sociedad civil, ¿no? Los lazos entre las personas fuera del Estado y de asociaciones, de lo que sea, porque al final dices, no, no, ya está el Estado para eso, yo no me voy a preocupar. Que es un poco, aquí en España, Total. la mentalidad se ve mucho de, hay algún problema, llamo al Estado. No, no voy a encargarme de solucionarlo ni nada, ¿no? Que eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se ve más, ¿no? De hay algún problema, nos juntamos todos y entre todos los vecinos lo arreglamos. Aquí en España es, no, llamo al Estado, que se encargue el Estado y ya está. Y a la hora de ayudar igual, dices, no, no, yo para qué voy a ayudar a esta persona que tiene alguna necesidad, por muy cercana a mí que sea, ya que el Estado le dé el paro, le dé subvención, le haga lo que sea. Ese es el problema totalmente. Yo creo que aquí en Guatemala, eh, graciosamente, un poco tenemos esa cultura, obviamente un poco española también, ¿no? Ujú. Entonces, es una cultura también de, no sé si por España, pero yo veo un poco de las dos, o sea, también se ve lo americano y lo español un poco, ¿no? Pero se ve mucho eso de, bah, o sea, y lo malo es que se ve con un Estado que de verdad no hace absolutamente nada. O sea, ni aunque se robe la mitad, no se ve. Entonces, sí se ve mucho eso de todo lo quiero acá, todo lo pido, no doy nada. Eso que lo haga otro, tal. Esa es la cultura aquí, bastante. Y es duro decirlo, no es políticamente correcto, Ujú. pero todo es de, que culpa del otro, todo es, ¿no? Yo creo que tal vez tú lo has visto un poco, ¿no? No sé, yo creo que así es. Y en un país más como Guatemala, que no haya esa riqueza ya preestablecida y haya ese estado que ni siquiera esté presente para nada, es muy peligroso. Es muy peligroso. Ujú, ujú. Sí, pero bueno, es un poco lo que hay. Volviendo a Sí, a sí. un tema del que ya te he preguntado, pero que quiero profundizar un poco más, y como mencionaba al principio de la entrevista, viniste hace unas semanas aquí a Madrid a la Cena de la Libertad, ¿verdad? Y cena en la que Sí. premiaron a Javier Milei. ¿Crees que Milei se merece este premio? ¿Crees que Milei ha hecho lo suficiente para avanzar las ideas de la libertad como para ser premiado por el
Juan de Mariana. ¿Y cuál es tu impresión más general de Milei? Bueno, yo te lo voy a decir desde mi perspectiva Sí, sí. y yo creo que Milei es de las personas en el mundo que más se merecían ese premio. O sea, es la persona que más se merecía ese premio, Ujú. ¿no? Si el premio se le van a una persona que mueva las ideas de la libertad, Milei es el más indicado. Ujú, Eso sin duda alguna. Eso sin duda alguna. Yo te voy a decir que yo empecé a descubrir un poco las ideas de la libertad por Javier Milei. O sea, yo descubrí el anarcocapitalismo por Javier Milei, porque Javier Milei lo mencionaba en entrevistas que él daba por televisión y yo las miraba en YouTube, algunos pedazos donde él salía, ¿no? Desde hace 7, 8 años que yo lo miraba a él y desde ahí empecé un poco con las ideas de la libertad. Gracias a Javier Milei, o sea, Javier Milei ha llevado las ideas de la libertad a rincones de todo el mundo como no lo ha hecho nunca nadie, como no lo ha hecho ningún pensador, como no lo ha hecho ni Rothbard, ni Mises, ni Hayek, ujú, creo yo, aunque él tal vez no, o sea, no es por ponerlo ahí con ellos intelectualmente, pero para mover las ideas de la libertad es, yo creo que ha hecho más que Juan Ramón Rayo, que ya es mucho decir, que como te digo, o sea, yo hace 7 8 años lo miraba a él, luego me aparecía Rayo un poco y gracias a él y Rayo es que ahora cientos de miles de jóvenes son libertarios, ¿no? ujú. Y por eso es que él se merece ese premio más que nadie, creería yo. Por un trabajo desde hace años de años, no porque ahora es presidente y bueno, se ha hecho más famoso, pero sí. Mira, básicamente yo creo que lo que está haciendo Milei me parece bastante bueno. O sea, como te decía, él como presidente lo que dice que hace es tomar la motosierra y destruir al Estado desde adentro, ¿no? Entonces, eso como concepto me parece lo ideal. Ujú. Y yo creo que más o menos sí lo está logrando hacer. Em, Obviamente no al ritmo que a muchos les gustaría, pero sí lo logra hacer. Y eso es lo que me encanta de Milei también. Muy bien, muy bien. Milei guatemalteco, Milei español. ¿Crees que llegará? ¿Crees que hace falta? Yo creo que sí. Yo creo que eventualmente sí. Y creo que llegará un Milei en todos lados. Ujú, Eventualmente, porque yo sí tengo esperanza en la humanidad. Y creo que la generación más joven principalmente se está dando cuenta de la estafa que son los políticos y que es el Estado. ujú, Entonces, obviamente, espero que no tengamos que llegar a una situación como la Argentina, ujú, pero, pero sí, llegará un Milei guatemalteco y un Milei español y un Milei americano. Y yo creo que un Milei americano es algo que se verá en el corto o mediano plazo. ¿Es Donald Trump Antes el que... Milei americano o no? Y Donald Trump ya ha cambiado mucho, si te das cuenta, si te pones a ver mucho de lo que piensa y de sus ideas, gracias a Milei. No, no tengo ni idea. O No. sea, lo único antilibertario que Trump dice, que Trump predica, son las tarifas altas a China y los déficits comerciales, Ujú, que es lo que no le gusta. Y yo puedo entender por qué. Pero aparte de eso, él es ahora libertario, básicamente, ¿no? Entonces, es lo que jala un poco de votos ahora en la derecha, digamos. ujú. Bueno, pues Eh, bueno escucharlo. lo que yo he visto. Sí, sí. ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones estadounidenses? Ah, pues yo creo que va a ganar Trump Ujú. totalmente. ¿Por qué? Y más que todo por ese voto mediano, por así decirlo, ¿no? Ese voto un poco indeciso Ujú, que se va a ir por Trump 100%, porque Biden básicamente ya está senil. Y eso lo vengo viendo yo, lo viene diciendo mucha gente desde el 2019, pero que ahora ya es más que obvio.
Ujú, Y entonces ese voto que siempre es así en Estados Unidos, el voto decisivo es el voto, bueno, y en cualquier lado del mundo, el voto mediano, no el que está ahí entre uno y otro partido. Y en Estados Unidos, como son bipartidistas, es mucho más notable. Pero, pero esas personas se van a mover por Trump porque Biden es un impresentable. A mí ya hasta lástima me da. A mí que me cae mal y pienso que es un impresentable también el señor, me da una lástima ver a ese pobre viejito ahí. En ujú. serio, o sea, es feo, sí. No, totalmente. O sea, yo creo que lo deberían llevar a Guantánamo y ya está, y que pase ahí el resto de sus días y que no hace falta más exhibición pública. Sí, sí, sí. Es que es lamentable. Es ¿Y lamentable. España está siguiendo la política española? Un poco, sí. Sí. ¿Y qué impresión te da? ¿Qué dices? ¿Qué opinas desde España? ¿Cómo De España es que mejor ni hablo. Es que España me da rabia, tú. Es que me da una rabia ver ahí lo que han hecho y lo que tienen ustedes. Ujú, Y lo que yo no entiendo es, bueno, y que lo han hecho un poco también es que la gente tiene que sublevarse un poco, no sé cuál sea el término correcto y qué sea lo correcto exactamente, pero ujú, la gente se tiene que despertar un poco y ver que no solo es que la política española y la política en general sea un juego perverso por el poder y que el poder es malo, sino que el sistema español es es una estafa también, o sea, para el pueblo, para los individuos. O ujú. sea, cómo ese señor que está ahí ahora pueda seguir ahí haciendo lo que está haciendo, me parece ya para llorar. Bueno, y Tony, ¿a ti por qué te interesa tanto la política y la economía? Yo porque, o sea, sí veo cómo me afecta día a día. Ujú, Em, yo, la verdad es que me considero un emprendedor en nacimiento también un poco, ¿no? Tengo un par de proyectos ahí que espero que me salgan bien y lo que sí, estoy viendo, ¿no? Que para lo que quiero hacer yo en mi proyecto personal de vida es que la mayor traba es el Estado con sus políticas. ujú. Es lo que más me cuesta, y lo que más me está costando es tratar de saltármelas de alguna manera y tratar de ir y jugar con sus reglas un Ujú. poco, ¿no? Bueno, me toca, ¿no? Porque son el niño grande del patio de juegos, ¿no? Y me toca seguir sus reglas y ya está. Y es lo que a mí me da una impotencia de frustración. Y por eso Sí, es que me interesa, porque yo creo que hay que estar enterado un poco para combatirlo de la manera que sea. sí, no sé si has leído algo de Ayn Rand, pero bueno, que sus novelas van un poco de eso, ¿no? Del héroe emprendedor que se tiene que enfrentar al Estado, y a los políticos, burócratas, funcionarios, que No, son me los encanta eso. villanos y al final pues no le dejan llevar a cabo su gran idea. Me encanta, me encanta. Me he leído varias novelas de Ayn Rand por eso mismo. No, fue Ayn Rand también otra de las autoras, digamos, por eso que me llevó al liberalismo un poco, aunque ella no sea liberal ni libertaria siquiera. Pero, por ejemplo, La Rebelión de Atlas me parece magnífica, pues, o sea, yo cuando la leí me sentí, aunque yo no tenía nada que ver con eso, me sentí súper identificado y sí, Bueno, claro, te puedes sentir identificado con el me encantó. espíritu o con la frustración, Exactamente, ¿no? con el espíritu emprendedor que ella retrata ahí un poco. Ujú. Y, Entonces, por sí. ejemplo, más que con el espíritu emprendedor, con la frustración, ¿no? De intentar hacer tu vida y que no te dejen hacer tu vida por regulaciones, burócratas, gente, o sea, gente que no te conoce de nada y quiere mandar sobre tu vida y dices, ¿pero por qué? ¿Asunto de qué? Sí, 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 sí. Por eso me logré comer 1100 páginas en un mes, literal, de una Ujú, novela magnífica. Pues que podrá ser la novela no mejor escrita, ¿no? Y, y que para alguien que no tenga ese espíritu así emprendedor, sea algo bastante normal, ¿eh? O sea, no es, no sé, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, ¿no? Ayn Rand, como escritora. Pero si tú tienes un poco esa vena emprendedora, ¿no? Te va a encantar. Te va a encantar la A historia. Vargas yo eso no lo he leído, pero a Isabel Allende sí, no creo que en realidad tenga mucho que envidiar. Al final, bueno, cada uno tiene su público, su éxito a su manera, pero que en realidad me parece una gran novelista. Lo que cuenta son historias que llegan, ¿no? Porque, aunque sí que es verdad que a veces puedes pensar que
exagerados personajes, otras veces dices, no, 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 si se queda corta, es que los políticos de la vida real son mucho peores que los villanos que representa. Sí, sí, sí. Es que ella lo representa de una manera muy literal. Ujú. También, por eso es que no usa, o sea, sí, ella es muy literal también con eso, entonces por eso no es muy, digamos, no es muy literaria, justo, Ujú. ¿no? A eso me refiero un poco. Pero igual es magnífica, pues sus dramas son excelentes. Sí, no sé si ves que tus novelas tristemente cada vez reflejan mejor la realidad, si vamos abocados a eso, a una situación de cada vez más intervención. ¿Y cuál es tu opinión de la sociedad en general, ¿no? Sobre todo los países ricos, si crees que se están estancando, que no, que hay progreso, que hay algún país que parece que se salga de la norma, ¿cuál es tu análisis? O sea, países que se salgan de la norma un poco, y a mi sorpresa, son muchos de los países asiáticos. Ujú, China, o sea, muchos de los valores, por ejemplo, que, que hicieron a la sociedad occidental lo magnífica que es hoy en día, creo que se han perdido y muchos de esos valores buenos los han adoptado estas sociedades asiáticas. Y lo primero que se me viene a la mente es el ahorro, por ejemplo, y el trabajo duro, ujú. que es un poco lo que dice Miguel Ancho Bastos, ¿no? Pero sí, o sea, los chinos ahorran creo que el 50% y trabajan muy duro y a pesar de que tengan unos políticos desgraciados y un partido comunista horrible que no los deje trabajar mucho y no, o sea, que no les dé la libertad, ellos a pesar de eso siguen en pie y ahorran, trabajan y tienen eso, ¿no? De lo que habla Miguel Ancho Bastos, que hace a una nación rica. Y yo creo que eso mismo es lo que se está perdiendo hoy en día en la sociedad occidental. Esa idea de ahorrar, de sufrir hoy un poco por el bien del mañana, eso se está perdiendo bastante hoy en día en la sociedad occidental y es lo que me da miedo a mí, la verdad me da bastante miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque obviamente yo relativamente vivo en Occidente, ¿no? Ujú, Y, y creo que me puede afectar bastante que también, o sea, potencias como China puedan venir y derrocar a Estados Unidos, que, por ejemplo, que no creo que pase, pero que aunque sean un hegemón y sean el imperio hoy en día, ujú. yo creo que es el imperio más benevolente que ha habido en la historia. Y es un Ujú. imperio que te deja hacer mucho, ¿no? Porque está fundado en base a ideas de libertad. Entonces, si vienen, si viene otra cultura, por decirlo así, con ideas antiliberales, pero que tenga estos valores que más o menos les permita hacerse ricos, como el ahorro, el trabajo duro, em, y la sociedad en la que yo estoy no, fácilmente eh, se la come y caeremos en decadencia y, y eso, ¿no? O sea, y, y seremos afectados por estas ideas antiliberales y, y mi libertad se Ujú. irá a no sé dónde, ¿no? A la China. Bueno, muy bien, Doni. Hacia el final de mis entrevistas hay dos preguntas que siempre hago. Y una de ellas es si nos puedes recomendar 5 libros. Sí, Todos los que sean, sí, todos lo los que estaba pensando, sí, 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 lo estaba pensando un poco, la verdad. Y yo creo que la verdad es que la primera entrevista no dije un libro muy, muy bueno, que yo creo que me faltó decir, que es sobre política, que se llama El problema de la autoridad política de Michael Huemer, sean. que es el libro que finalmente a mí me abrió los ojos y me hizo anarcocapitalista, Ujú, ujú, que básicamente me explicó el porqué del, o sea, el porqué de que el Estado no es necesario. Y de que, bueno, y de que aunque sea necesario, no es moral. Aunque hay muchos autores que te lo explican, Rothbard principalmente. Es el libro que a mí, sencillamente, me hizo abrir los ojos. ujú, ujú. Entonces lo recomiendo 100% y,
y sí, que cualquier persona lo tiene que leer. Otro libro que estaba pensando ahora, por lo que hablamos, es El genio de Occidente, que lo escribió un francés que no me acuerdo ahora cómo se llama. No sé si sabes tú de qué libro estoy hablando, El de Occidente. pero es un libro, El genio de Occidente, que es un libro que básicamente te habla de cómo es que Occidente ha llegado, que el porqué de Occidente y por qué ha llegado a ser tan próspero. Y cuando lo lees, te das cuenta que todo lo que cuenta ahí ya no es, o sea, ya no aplica a la actualidad. Ujú, Entonces, es lo que a mí me entra miedo, que viene desde la antigua Grecia y te explica desde qué aportaron los griegos, los romanos, la Edad Media, ¿no? A Occidente y por qué es que somos lo que somos hoy en día. ujú. Y es un libro muy fácil de leer, muy bien argumentado. Y pues, De Luis Rougier, ya lo he buscado. Rougier. sí, sí, sí. Rougier. Sí, Rougier. un francés ahí, justo. Sí, te recomiendo que lo leas. Eh, un libro pequeño. Y pues, por último, la verdad, recomendaría que la gente lea, pues, ahora se me acaba de ocurrir con lo que has mencionado, las novelas de Ayn Rand, es que lean algo que les guste, un Ujú, poco, ¿no? Que lean novelas, que busquen novelas con historias que les puedan gustar para que la gente lea un poco, ¿no? O ujú, sea, que lean Ayn Rand, La Rebelión de Atlas, si se sienten emprendedores o sienten que les pueda gustar un poco eso, que lean El Señor de los Anillos, que lean, no sé, Harry Potter, pero que lean algo, porque yo creo que la juventud ahora ha perdido mucho ese hábito de la lectura, demasiado, y creo que es de verdad la gota que derrama el vaso, esa pérdida lectora, esa pérdida de tratar de buscar el conocimiento, ¿no? Creo que es tal vez la gota que derramó el vaso justo en Occidente, ¿no? Tal vez lo que a esta generación le hace falta un poco, a los jóvenes, y que nos puede llevar a la ruina como sociedad. ujú, Un ujú. poco si no leemos, y que si leemos, ¿no? Tal vez algo que no nos dé pereza, que en vez que tal vez leer por entretenimiento, que tampoco es algo muy elevado, pero que en vez de ver Netflix, leamos, ¿no? Algo que, o sea, recomendaría, no sé, literal, El Señor de los Anillos, Harry Potter, que a mí me encanta. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, con cualquier persona de la historia, mejor dicho, ¿con quién sería? ¿Sabes? Por ver tus entrevistas un poco, ¿no? Creo que ahora y creo que es lo que más te han contestado, creo que sí sería Jesús. Yo creo que Jesús sí existió y si existió, tendría que ser Jesús o uno de los apóstoles. Ujú. Totalmente. ¿Quién más me han Sí, contestado? la influencia. No, sí, por todos los testimonios que han habido de todo lo que se supone que ha hecho, ¿no? Ujú. Tendría que ser Jesús, aunque sea un poco básico, ¿no? Pero sí, totalmente. Muy bien. Pues nada, Tony, gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Gracias, Edu. De verdad que un honor estar aquí. Muy contento. Pues Qué alegre la plática. adiós y gracias.